estamos ahí entonces. Bueno, vamos entonces a ver cómo se conforma el canon bíblico. He tomado bastante tiempo, ojalá que pueda abarcar esto. Ya hablé la otra vez de esta parte de donde comenzamos hablando del pueblo de Israel. Aquí está una estela en Memphis. El hijo de Ramsés II, cuando habla ya desde esa época, estamos hablando en el 1213 al 1203 antes de Cristo, estamos hablando que en esa estela se habla de un pueblo llamado Israel, que es otra de las cosas que el historiador actual dirá, bueno, en realidad Israel sí quizás ni existió, pero estas cosas es como para comprobar su existencia, digamos, así a grosso modo, ¿no? Entonces prácticamente hay una unidad étnica que se comienza a conocer como el pueblo de Israel. Siglo XII antes de Cristo, Israel es parte de una realidad social, política, religiosa que lo circunda y por lo tanto Israel va bebiendo de esas tradiciones históricas, ritos, rituales, liturgia, leyes de otros pueblos más antiguos. Estoy repasando. Entonces, por eso les digo, Israel bebe de las tradiciones de los otros pueblos. Bebe, pero no entendamos que bebe es que copia, bebe, es influenciado. Entonces comienzan a aparecer historias de carácter nacional a partir de otras religiones del Oriente Antiguo que rodean Israel. Estas historias comenzaron a formar parte del cuerpo de historias del pueblo de Israel. Estamos en el siglo X y el siglo IX, cuando aparecen ya los reinos del norte y del sur. Este drama ya lo expliqué también, cómo se separan. Que es por ahí, por el siglo X al IX. Entonces, ya comenzaron a formarse las tradiciones propias de la nación por esa época, ¿no? Estas tradiciones van recogiendo palabras de los profetas, sucesos históricos, tradiciones cultuales, leyes, y además de eso, el norte y el sur tendrán también tradiciones propias. Aún la referencia a los patriarcas cambia un poco entre el norte y el sur. Pues para esta época ya comienzan a aparecer los escribas, porque ya ha comenzado el invento de las escrituras, ¿no? Al principio las tradiciones no dejan testimonio arqueológico. Es en el siglo VIII cuando ya está de lleno la alfabetización en la región, cuando ya se tiene la arqueología encontrado, pues ya referencias a esa alfabetización en la zona. Y les comentaba la otra vez de estos pedazos, digamos, de caliza que le llaman ostratas con escritura primitiva, ¿no? Y es una alfabetización que prácticamente ya se da casi a todo nivel. Ya te le digo. Dígame. Diácono, lo que pasa es que hay personas que están esperando y no pueden entrar. Me dicen que si es que no los ve. Déjenme ver, pero ahorita no tengo a nadie esperando. O de pronto fue que usaron un link que mandaron nuevo que es para la próxima clase. Pienso yo que están entrando allá. Pero yo les estoy mandando el que él mandó anterior. Díganle que estamos en el mismo link anterior por si están usando otro. Yo pienso que eso es lo que están haciendo. Yo los estoy mandando. Ok. Perfecto. Ya les digo. Bueno, gracias. Permítame que esto responde cuando le da la gana. Estamos. Entonces aquí les he puesto una tablita para que más o menos nos ubiquemos. Bueno, para mí me es más fácil ver así con esquemas. No sé si ustedes alcanzan a ver. Pero imaginemos que la línea azulita es la línea de tiempo. La línea azulita es la línea de tiempo. ¿Para qué? Entonces, vemos una marquita por ahí casi en el centro, que es una marquita roja.
tengo que decirles que desafortunadamente cuando Tania me conectó a este nuevo sistema, me botó mi cuenta y ya no hubo tiempo de poder darles esa información a ustedes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aproximadamente en unos 10 minutos se me va a cortar la conexión. Entonces, ustedes sencillamente se vuelven a conectar, por favor, porque me hicieron una devolución de dinero y todo. Bueno, fue un lío, ¿no? Hoy tocará así. En la próxima, pues, ya veremos. Así es que si se corta, solo se vuelven a conectar. Y sigo. Este esquema es bueno que usted lo tenga en su mente. Período del primer templo, dice arriba, período del primer templo corresponde al preexilio. El exilio, que es la marquita roja, que corresponde a un periodo de entre 40 y 70 años, que fue cuando cae el imperio babilónico y llevan en cautividad al reino del sur, a Judá. Porque los asirios fueron los primeros que cayeron y llevaron a la cautividad al reino del norte. Y ya expliqué la diferencia del norte y del sur, que el norte se desapareció. En cambio, el reino del sur, Judá, se mantuvo en esa unidad. Ya vamos a hablar más de eso. Así es que estos son los grandes bloques. Periodo del primer templo, preexilio. Tenemos el exilio en Babilonia, y cuando llegan los persas que dominan a los babilonios, tenemos el periodo del segundo templo o post-exilio. Y un personaje clave que lo vamos a tener en el siglo VII es la reforma de Josías. Y más adelante, en el post-exilio, el otro gran personaje es Esdras y Nehemías, fundamentalmente Esdras. Lo que pasa es que Esdras y Nehemías es un solo libro que se ha dividido en dos, pero el personaje clave es Esdras. ¿Ah? Entonces aquí tenemos dos personajes, Josías que comienza la reforma y Esdras que hace el cambio total. Esto ténganlo en su mente, los grandes bloques. Entonces el punto de inflexión a partir del cual podríamos decir que comienzan ya con la redacción de la Biblia hebrea se deduce en Segunda de Reyes, en la época del rey Josías, cuando haciendo unos trabajos de construcción del templo, encontraron un rollo. Bueno, esto se lo leí la otra vez. No quiero detenerme en esta parte, solo diré que encuentran este rollo. En el texto ese se nos habla cómo el rey se sorprende de esto, ¿verdad? Y entonces este rollo van y lo van a tratar de exponer al pueblo. Se dice que probablemente lo que encontraron fue una edición muy primitiva de lo que posteriormente llegará a formar el libro de Deuteronomio y que posteriormente formará el Pentateuco. Ahora, quiero que vean en qué época estamos. Estamos cerca ya, cuando ya el imperio asirio ha destruido al reino del norte. Ya pasó la época de los jueces, de los reyes y todo eso. ¿Qué quiero comentar? Estaba oyendo una clase de historia bíblica de un grupo religioso, otro. La clase se veía muy buena presentación. Entonces viene el que está explicando y dice, bueno, estamos en la época de los jueces, dice. Y entonces los jueces, regían a Israel, pero no crean que ellos lo hacían desde su propia voluntad, sino que ellos se guiaban por el Pentateuco. Y yo digo, el Pentateuco no estaba escrito. O sea, sabemos que no estaba escrito, pero en la línea, cuando uno lee la Biblia linealmente, uno dice, oh sí, el Pentateuco ya estaba escrito porque lo escribió Moisés. Y Moisés es mucho anterior a eso. Entonces, a eso me refiero yo, que esto es lo que trata de explicar cómo realmente fue este proceso, esta génesis de los textos. De hecho, los investigadores concluyen de que probablemente Esdras fue el que terminó
vamos a decir, de redactar o editó. La palabra editar quiere decir que se agarran, se quitan y se ponen un poco textos ahí. Acuérdense que hasta ese momento todas esas historias no son como grandes historias santas, ¿no? Comienza a visualizarse esto. Entonces, esta porción de la legislación que se encuentra, se le empieza a dar un carácter de ley divina, ¿verdad? De ley de Dios, pero es una porción que tenemos apenas. No existe el Pentateuco como tal en ese momento. Entonces, cuando uno no conoce de esto, puede oír todas esas charlas que hay en internet, tantas cosas, y le van a decir lo que sea. Entonces estamos hablando que Josías hizo la famosa gran revolución de Deuteronomio. Y lo que hizo es eliminar todos los rituales en la zona. Ahora, solo existe el reino del sur a este momento, ¿no? Porque el norte está por los asirios. Entonces comienzan a botar todos los cultos. Entonces aquí es donde eliminan el culto a Ashera, que es el culto a esta divinidad, y todos los lugares altos donde se hacía culto se fueron eliminados. Y los lugares donde se ofrecían sacrificios de los hijos, a Moloch, también son eliminados. Entonces comienza una reforma tremenda que desafortunadamente ya es muy tarde en el sentido de que ya se destruyó el norte y ya, como decir, la espada está sobre la nuca de Judá. Y lo otro desafortunado, por llamarlo de alguna manera, es que aunque Josías hizo esta revolución, los pocos reyes que siguieron después de él no siguieron la misma línea de Josías. Entonces, al final, lo que los profetas decían que iba a pasar a Israel, pasó. Entonces, al siglo VI comienza ya formalmente la tradición escrita, ¿no? A finales del siglo VI se da el cambio de paradigma. Se pasa formalmente de la tradición oral a la tradición escrita. Ahora, no es que nada había escrito. Sí habían escrito muchas cosas, ¿no? Pero ya hoy se pasa a un proceso formal. Entonces, en Habacuc, que es uno de los profetas menores que vivió la destrucción del primer templo, dice en el capítulo 2 que y Yahvé me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Ya este es un vestigio de lo que está pasando. Dios ordena entonces explícitamente ya no solo transmitir la palabra, sino que también que se escriba, ¿no? En Jeremías 36, hay que ubicar de qué época es cada profeta, ¿no? En Jeremías 36, profeta del siglo VI, él alcanzó a ver la destrucción del templo, donde el Dios le ordena todas las visiones que él ha tenido por años. Entonces le dice, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Y entonces Jeremías se busca un secretario y dice, y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Yahvé le había hablado a Jeremías. Entonces, aquí se ve ya un punto claro de inflexión a partir del cual podemos ya formalmente decir que Dios les está ordenando que se escriban estas tradiciones que anteriormente eran de boca, ¿no? Entonces, llegamos a la época del exilio. El año 605, el pueblo de Israel sufrió una dispersión. El rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó a los israelitas cautivos a Babilonia, comenzando la cautividad en Babilonia. Pero no todos los israelitas fueron llevados cautivos. Un resto quedó en Israel. Esto lo leemos Segunda de Reyes 25:12, Segunda de Reyes 25:22, etc. También algunos israelitas no fueron cautivos. Algunos
no se fueron cautivos, sino que se fueron a Egipto. Este es un dato importante, ya vamos a ver después. La porción de judaítas que fueron llevados al exilio fueron la intelectualidad y la nobleza. O sea, el rey, los sacerdotes, es decir, aquellos que tenían sobre sus hombros el destino de la nación. Esta práctica ha sido siempre así. Tal vez recordarán la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Los rusos y los americanos se pelearon el botín, que parte era aquellos hombres, aquellos genios, ¿no?, que tenían los alemanes. Entonces, esto siempre es así. Entonces, ahora, esta gente eran los líderes de Israel. Entonces, se vieron enfrentados con el dilema, tragedia de cómo seguir dirigiendo a su pueblo, que ya no tenían un territorio, ya no tenían unidad política y sobre todo ya no tenían templo. Entonces fue en esta situación que comenzó a jugar un papel fundamental la memoria del pueblo. Los recuerdos del pasado de Israel podían servir para reunir a estos exiliados que no tenían manera de poder expresar su identidad. Comienzan a reunir y escribir las antiguas tradiciones verbales, reunir algunos escritos que ya existían, incluso editar algunos escritos ya existentes a la luz de la tragedia que están viviendo en ese momento, ¿no? Esto lo realizan tanto escribas, sacerdotes, sabios, y es lo que yo llamaba en las clases anteriores, hay una reinterpretación, ¿no? Hay un mensaje, hay una tradición, pero ahora hay una reinterpretación o un mejor entendimiento de aquellos hechos. Posteriormente, cuando después de 40 a 70 años más o menos que están en Babilonia, prácticamente una generación, con más de una generación completa, han perdido ya su lengua, digamos, ¿no? Porque recuerden que la lengua de ellos era, vamos a decir, el hebreo, pero en Babilonia se habla el arameo. Entonces han perdido su lengua. Los textos que podían haber existido hasta ese entonces, antiguos, podían haber estado escritos, por cierto, en hebreo, ¿no? Y ya no lo leían la mayoría de la gente, ¿no? Las nuevas generaciones, mucha gente ya había hecho su vida en Babilonia completamente, entonces, y se habían adaptado a esa nueva vida y al entendimiento del universo y de los dioses desde esa perspectiva, a pesar de que estos líderes siguieron trabajando por mantener viva su tradición. Entonces hubo María Valencia, dígame. Dice Ivonne que está esperando en que la deje entrar. Pero es que no la veo, a menos que ella se haya conectado a la otra cuenta. Hay que preguntarle, hay que decirle que estamos en la cuenta en la que estamos usando hasta ahora, porque la nueva cuenta la vamos a usar hasta la siguiente fin de semana. Ok, entonces le voy a mandar a decir ahorita. Gracias. Sí, gracias. Entonces, algunos, cuando llega Ciro, ellos tienen una política completamente diferente. Este viene a ser un imperio muchísimo más grande que Babilonia. Y por supuesto son culturas muy antiguas y también ejercen también una influencia sobre los israelitas. Pensemos que Israel es un reinito, una miseria de reino, pues es una cosa pequeña. Entonces, Ciro permite que regresen a la reconstrucción. Algunos regresaron a Palestina, otros se fueron a Egipto, estableciéndose en su mayoría en Alejandría, Egipto, que fue una ciudad posteriormente fundada por Alejandro Magno, ¿no? Pero se fueron a esa ciudad que después se va a convertir, cuando sea ya trabajada por los griegos, en una gran urbe, ¿no? Entonces, los
judíos muchos se van para Egipto, que Egipto siempre es un lugar de abundancia. En el 322, será más adelante de lo que estamos hablando, se fundará la gran biblioteca de Alejandría. Y bueno. Como dije, unos se fueron para Canaán en el retorno y otros se fueron para Alejandría o para esa zona, para Egipto, que posteriormente llegaremos a llamar Alejandría, esa ciudad. Así más adelante vamos a ver que en los tiempos de los macabeos había más judíos en Alejandría que en la misma Palestina. Esto va a tener un impacto importantísimo. Y bueno, el libro de Esdras, escrito por el año 400, presenta a Esdras como un sacerdote descendiente de la casa de Aarón y un maestro versado en la ley, especialmente como un escriba experto, más allá de solo poner por escrito las tradiciones, ¿no? O sea, ya para esa época el escriba ya no es solo una persona que se contrata para que escriba, sino que los escribas se van convirtiendo en los, vamos a decir, los sabios conocedores de las escrituras, ¿no? Entonces, digamos, algunos escribas participarán de la secta de los fariseos o de los saduceos, pero fundamentalmente van a ser los expertos en la escritura. Por eso vamos a encontrar muchas veces en el Nuevo Testamento que se hace referencia a escribas y fariseos. Por esa época, la función de Esdras va definiendo ya lo que sería el rabinato, que no existe como tal a ese momento. No existen rabinos como tales. Esto es algo que se va desarrollando. Estamos entonces siglo V, ¿no? El 400 antes de Cristo. Ya para ese entonces se atribuían las tradiciones del futuro Pentateuco a Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Ya está, las tradiciones que conforman el Pentateuco, ya para ese entonces se decía, esto es de Moisés. Entonces, la autoría de Moisés en el Pentateuco es parte de una tradición. Si a mí me preguntan quién escribió el Pentateuco, yo digo Moisés, ¿no? Esa es la expresión general, es la manera en que vamos entendiendo esto, pero en la práctica, en realidad, no fue así, sino que la tradición del Pentateuco se va escribiendo a partir el Pentateuco se va escribiendo a través de una tradición atribuida a Moisés. Permítame un momento. Según el profeta Nehemías, los judíos allá por mediados del siglo V ya habían adoptado estos primeros escritos como centro de identidad nacional. Según el profeta Nehemías, acuérdense, cuando digo Esdras y Nehemías, estamos en época post-exílica. Los judíos allá por mediados del siglo V ya habían adoptado los primeros escritos como centro de su identidad nacional. Veamos Nehemías 8:2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. En otras traducciones se entiende que hay alguien, puede ser Esdras, que está traduciendo porque ya no pueden leer el hebreo, sino que ya todos los que están oyendo hablan el arameo. Entonces, lo que descubrimos a partir de y el trabajo que hace Esdras es que a partir de aquí se empieza el sacerdocio empieza a toma el poder.
Esdras es un sacerdote descendiente de Sadoc. Y los textos ya toman un carácter verdaderamente divino y comienzan a ser adorados. Ya se ha comenzado un proceso de colección de todas las tradiciones y de escritura de las tradiciones. Prácticamente Esdras, y hay otros libros de Esdras que no son canónicos, en donde Esdras ha definido ya cuáles son los libros o los textos o los autores que se van a considerar ya como inspiración divina. De ahí que el texto del canon hebreo se le conoce como también como canon esdrino, porque es el canon o el listado que define Esdras, el listado de textos que se va a considerar como el inspirado. Más o menos esta línea de tiempo, vemos que entre el siglo VI y el IV se da el proceso de conformar la Torá, ¿no? Ya desde el siglo V hasta el siglo II tenemos poca información acerca de todo esto. Ya en el período griego hay poca información. En el período griego lo que va a surgir son los libros ya griegos, ¿no? Y que, por cierto, todos los libros que fueron escritos en griego ya no formaron parte del texto de lo que llamamos la Biblia hebrea, porque consideraban para ellos que los libros que habrían de ser considerados canónicos debían de ser libros escritos en su lengua antigua. Hay unos rollos del Mar Muerto, ustedes recordarán Qumran. Esos rollos pertenecen al siglo III, II, lo más antiguo que existe, que se ha descubierto y que se descubrió ahora recién pasado, el siglo recién pasado. Lo interesante es que prácticamente para ese entonces ya el Pentateuco ya está formado como tal, por lo cual entendemos que para ese entonces sí, el Pentateuco existe como tal, ¿no? Esto siglo III, siglo II. Y está el libro deuterocanónico eclesiástico, que fue un libro escrito en griego, que no está dentro de la Biblia hebrea, pero sí dentro de la Biblia católica. Alude en su introducción a la ley, los profetas y los demás libros, que esto es el esquema como los judíos van entendiendo la distribución de la Biblia, ¿no? Entonces eso nos hace ver, si esto está escrito en el siglo II, que prácticamente el Pentateuco, los profetas ya eran reverenciados. Ahora, no existe un canon en este momento. En el siglo II no existe un canon. Allá está la crucita, vamos a ver que al llegar a la era cristiana no existe un canon, y cuando digo canon me refiero, no hay un listado que diga este es el listado de libros inspirados y no hay otro. Eso no existe a ese momento. Entonces, resumiendo un poco, entre el siglo III y el segundo antes de Cristo se tiene ya una serie de libros conteniendo profecías, poemas, historias y leyes que conforman la Biblia. Se tiene una serie de libros que se reverencian. Sin embargo, no se ha entrado en la necesidad de hacer un listado de los cuales son los que se considerarán inspirados o de inspiración divina, ¿no? Perdón, no se ha definido cuáles son de inspiración divina y cuáles no a ese momento, pero no importa en ese momento, no se ha entrado en esa disputa. Entonces, ahora sí entramos en la definición del canon. Ahora hemos hablado cómo estos textos, a grosso modo, se fueron conformando. Ahora tenemos que hablar del canon. Y la primera situación con que nos vamos a enfrentar es la existencia de dos cánones, o sea, de dos listados de libros. Uno es lo que llamaríamos el canon hebreo y lo otro es lo que llamaríamos el canon griego. La historia de ambos cánones, aunque tienen puntos de contacto, no son coincidentes, y los contenidos de estos dos cánones, o sea, de estos dos listados de libros, no son iguales. Empezamos con la traducción de los 70.
Esto es en el siglo III. Para el siglo III, como les he explicado ya en la historia que hicimos de Israel, están dominados ya, los griegos dominaron, Alejandro Magno domina a los persas y se apropia de todo el territorio persa. Y entonces llegamos al periodo griego. Los griegos influencian a toda la región porque lo que hacen ellos es que obligan a que se quite el arameo como lengua internacional e imponen el griego como lengua internacional y fundan lugares de educación. Por ejemplo, se funda lo que sería el gimnasio, que son lugares donde la gente se reúne a estudiar, a aprender, y a su vez son lugares donde se hacen también deporte, ¿no? La práctica del deporte en el gimnasio griego se hace completamente desnudos. Esto es una cosa interesante porque se vuelve aquello tan popular que los judíos, la juventud judía, pues quieren verse como todo el mundo, entonces como los griegos. Y el problema es que como están circuncidados y ya desnudos, la gente pues se burla de ellos, de ver que sus partes, algunos muy, no sé, voy a decir macheteados, diríamos en buen salvadoreño, ¿no? Al punto que se puso de moda en ese entonces que se hicieran operaciones para revertir la circuncisión para los judíos, para poder ser parte del mundo griego. Entonces, el mundo griego y todos esos filósofos griegos influyeron sobre la cultura, la cultura de los israelitas, al punto que vamos a ver que el Nuevo Testamento realmente y el pensamiento del judaísmo de la época de Jesús ya tiene encima toda la influencia griega, la influencia persa y la influencia babilónica. La concepción de cielo e infierno que podemos encontrar ya en el Nuevo Testamento, sobre todo tiene mucha influencia de la concepción griega. Entonces, toda esa población de judíos que se vinieron de Babilonia y llegan a Alejandría, ya no hablan ni el arameo, hablan el griego, y mucho menos van a poder hablar el hebreo, y las escrituras están en hebreo y algunas en arameo. Entonces, ellos quieren vivir su fe. Alejandría es un centro poderoso de presencia judía, poderosísima. Entonces logran que el rey Ptolomeo, la dinastía Ptolomea, vamos a decir, les permitan, les permitan tener una traducción de la Biblia. Entonces, así como para tener en esa gran biblioteca también querían tener todos los libros del mundo, toda la información del mundo, ¿no? Entonces mandan a traducir esta Biblia. Hay una leyenda detrás de esto que se habla de que se mandaron a buscar a unos sabios judíos para que tradujeran la Biblia del hebreo arameo al griego. Eran 72 personajes, los metieron allí en unas habitaciones a cada uno por un tiempo determinado, por 70 días, al final de los cuales todos habían hecho la traducción idéntica, ¿no? Y entonces es como la tradición esa planteaba que esa traducción era milagrosa. Ahora, eso es, voy a decir, hoy en día es la traducción más antigua que existe del Antiguo Testamento. Pero claro que esa misma situación genera una serie de problemas hoy en día cuando se quieren traducir de la Biblia hebrea a las lenguas actuales y se han encontrado muchas diferencias de traducción entre la traducción de la Septuaginta y la traducción actual del hebreo. Esto tiene sus implicancias en cuanto a la teología y en cuanto a la dogmática que se genera a través del entendimiento de las escrituras a partir de esta traducción de los 70 o Septuaginta o traducción griega.
el mundo cristiano, el cristianismo, era fundamentalmente de cultura griega. Por eso fue la traducción de la Septuaginta la que usaron los primeros cristianos, los apóstoles. La Biblia misma, todas las referencias al Antiguo Testamento que hay en la Biblia son referencias tomadas de la Septuaginta. Esto quiere decir que efectivamente la Septuaginta fue la base para toda la teología que desarrolló la iglesia cristiana. Y la Septuaginta, entre otras cosas, que se conoce también como canon alejandrino, tiene una visión más amplia, ¿no?, de lo que es la revelación de Dios. Entonces, de allí vienen los 7 libros deuterocanónicos que nosotros tenemos los católicos, porque nuestra tradición proviene de la Septuaginta, que es el cristianismo primitivo. Entonces, 300 de las 350 referencias al Antiguo Testamento las han hecho a partir de la Septuaginta, que también se le conoce como canon alejandrino. Entonces, no hay duda que la iglesia primitiva aceptaba y utilizaba los libros deuterocanónicos, aunque no necesariamente los citara directamente, pero sí hay referencias indirectas y sobre todo en la teología que se ve reflejada en el Nuevo Testamento. Entonces, surgieron 2 cánones del Antiguo Testamento. El canon palestinense, le llamamos hoy palestinense, ¿no?, establecido por judíos que rechazaron el cristianismo y por lo tanto quisieron distanciar el periodo de revelación del tiempo de Jesús. Este canon rechaza los 7 libros reconocidos por el canon alejandrino. 15 siglos después de Cristo, Lutero también rechazó ese canon, y por eso nosotros tenemos hoy en día que los protestantes rechazan el canon alejandrino y optan por el canon palestinense. Pero esto se comienza a definir apenas hasta la época de Jesús, siglo I, después de la destrucción del templo. Entonces, el canon del Antiguo Testamento entre los hebreos se le llama Tanakh, y el Tanakh viene a partir de las 3 letras TNK, que quiere decir Torah, Neviín y Ketuvim, que se refiere a cómo ellos ven la distribución de los libros. Por eso, cuando uno agarra los libros de una Biblia hebrea, va a ver que la distribución es diferente de cómo nosotros visualizamos esto, ¿no? La fijación del canon, como dije, comenzará a fijarse hasta después de la destrucción del templo, que fue hacia el año 70, y continuará hasta el siglo II esa fijación, y son los fariseos los que llevarán adelante todo este proceso. Aquí abajo tenemos, no sé si alcanzan a ver, una descripción así rápida de los libros que llamamos deuterocanónicos: Primera y Segunda de Macabeo, Judith, Sabiduría, Tobías, Eclesiástico, Baruch, partes de Esther y partes de Daniel. Nosotros le llamamos deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir? Del segundo canon o canon posterior. Los protestantes y los judíos le llamarán libros apócrifos, en cuanto a apócrifos, en cuanto que no se tiene certeza de que puedan ser inspirados de inspiración divina. Sin embargo, son utilizados en los estudios. Sobre todo los libros de los macabeos son libros nacionales para el judaísmo. La persona que desprecia estos libros diciéndoles que la Iglesia Católica se los ha inventado, no da a demostrar más que una total y absoluta ignorancia de lo que es esto. En la Palestina del siglo I, muchos aceptaban y estimaban el canon alejandrino,
Y eso lo vemos en la Biblia, los esenios, los apóstoles. Y lo aceptaban sin ninguna disputa. Pero hacia el año 70 ya existe la secta ya existen los cristianos y ya hay problemas con el judaísmo. Y entonces ahí es donde comienza la necesidad de definirse y sobre todo de definirse con respecto a ese otro grupo. Hay una famosa reunión, un concilio de Yamnia o Yamnia, entre el 90 y el 105, donde se dice que se discutió el canon. Eso se tenía por tradición, pero recientemente se dice de que no necesariamente, sí hubo esa reunión, se discutieron sobre algunos libros, pero no necesariamente se definió el canon. En realidad el canon lo vienen a cerrar hacia el año 140 después de Cristo, o sea, estamos hablando del siglo II, y esto es cuando ya los romanos, después del último levantamiento de las guerras judías, por fin no quieren saber nada de los judíos en Palestina, en esa región. Ahí es cuando le llaman Palestina a la región, y entonces aparece lo que serían los masoretas, que es los que vienen a definir el canon, y comienzan a ponerle vocales a las palabras de la Biblia para poder leerlas, para poder estandarizar su lectura y poder estandarizar su entendimiento. Entonces, cerraron el canon con los profetas Esdras, Nehemías y Malaquías. Ahí termina. Entonces dejaron fuera los últimos 7 libros reconocidos por el canon alejandrino. Esto dicen que lo cerraron, lo dejaron fuera por su cercanía con Jesucristo y por haber sido escritos fuera del territorio judío y con lengua extranjera. Ahí tenemos un poco el listado. Ahora, el listado de ellos es de 24 libros. Biblia hebrea, 24 libros. ¿Por qué 24 libros? Porque Samuel 1 y 2 los ponen en uno solo. Reyes, que son 1 y 2, lo ponen en uno solo. Los 12 profetas, los que nosotros llamamos profetas menores, que son 12, ellos los ponen en un solo libro, ¿va? Luego tenemos básicamente, cuando uno empieza a sumar todos esos, entonces ahí nos salen los 39 que dicen los protestantes, ¿verdad? Y si le sumamos los 7, entonces llegamos a los libros los nuestros, ¿no? Ahora, ¿por qué algunos cristianos rechazaron después los libros deuterocanónicos? Primero, por la discusión con los judíos que no usaban los deuterocanónicos, ¿no? Y luego, como ellos no lo usaban, cayeron en desuso. También habían muchos que tenían miedo a que estos libros deuterocanónicos fueran de influencia gnóstica o apócrifo, verdaderamente cristianos. Lo siguiente que también tuvo que ver con esto, que el cristianismo tuviera problemas en la aceptación de estos libros, es que no había una decisión eclesial. De hecho, en el siglo III y IV de nuestra era hay algunos padres que dudaban de algunos de los libros deuterocanónicos, y sobre todo podemos ver ¿cómo es que se llama? El traductor de la Biblia, San Jerónimo, que también ponía en duda muchos de estos libros, ¿no? Entonces, y por último, pues los protestantes prefirieron la autoridad de los hebreos para decir solo estos son canónicos, ¿no? Y sobre todo en el concepto de la sola escritura. Ahora, con el canon del Nuevo Testamento, básicamente estamos diciendo que está formado por 27 libros. En eso no tenemos ningún problema, aunque, por ejemplo, Martín Lutero, pues, basado en la doctrina que él estaba planteando, quería dejar fuera el libro de Santiago, por ejemplo. Hubieron en su inicio, Marción, por ejemplo, rechazaba la mayoría de los libros, pero él empezó a definir un canon.
también nos encontramos con que el libro de Apocalipsis, por ejemplo, no era aceptado en todas las comunidades cristianas. En algunas históricamente fue rechazado completamente. Lo mismo pasó en el Antiguo Testamento con el libro del Cantar de los Cantares, que lo consideraban un libro, los rabinos conservadores lo consideraban un libro muy sexual, ¿no? Hasta que lo plantearon de otra manera, ¿no? Que era el encuentro amoroso entre Dios y el pueblo judío. Y entonces nosotros los cristianos seguimos esa misma línea y decimos que es el encuentro amoroso entre Dios y los cristianos. Pero entonces siempre han habido ese tipo de dudas en todo este proceso. La iglesia, esta expresión siempre le he dicho, la iglesia establece el canon de la Biblia. La iglesia fundada por Cristo precede al Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto? Primero fue la iglesia y luego la Biblia, ¿verdad? Entonces, la iglesia es la autoridad que establece cuál es el canon de la Biblia, o sea, cuál es el listado de libros que se deben de considerar como inspirados y cómo se debe interpretar, y no al revés. Porque entonces hoy en día el protestantismo dice, no. La regla es la Biblia y luego la iglesia. Pero el punto es que primero fue la iglesia y la iglesia fue la que le dio la autoridad ante los ojos de la cristiandad a esos libros y no a otros. Entonces esta es una lógica que tenemos que tenerla bien presente, sobre todo en el diálogo protestante y sobre todo cuando nosotros somos influenciados por ese diálogo. Veamos entonces esta redacción de los libros del Nuevo Testamento comienza en el siglo I, y es a partir de Jesús. No escribió nada, él era un predicador itinerante. Entonces, y los apóstoles mismos en un primer momento tampoco. Son los seguidores los que escuchan esto que comienzan a redactar, pero ya cerca de los primeros 50 años ya empiezan a haber escrito. Entonces, prácticamente durante el primer siglo del cristianismo es que se logró escribir todo esto, ¿no? Se puso por escrito, pero no se escribió solo lo que nosotros tenemos como canon, sino que se escribieron muchísimas cosas más. Pero aquí se pasó por un proceso de cuáles libros tuvieron más peso dentro de las comunidades. Por eso digo, la iglesia fue primera. La iglesia es la que va aceptando tales o cuales libros, y ese fue un elemento importantísimo. Hay referencias en el año 155, por ejemplo, de los padres de la iglesia, que es parte de nuestra tradición cristiana, en donde se encuentran ya las referencias al listado de libros. Dice, el día del sol, o sea, el domingo, leen memorias de los apóstoles, o sea, los evangelios y escritos de los profetas. Va diciendo San Justino, ¿no? Una cita de San Ireneo dice, Mateo publicó entre los hebreos en su propia lengua. Ya dijo Mateo que Mateo fue escrito en hebreo. Por eso se dice que probablemente existe un Mateo escrito en hebreo, aunque no existe ningún manuscrito en hebreo de ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Pero por lo que dice San Ireneo en el año 140, que ya es una tradición, se cree que Mateo escribió en hebreo y escribió para los hebreos, o sea, para los judíos. Lucas, compañero de Pablo, consignó también en un libro lo que había sido predicado por Pablo. Juan, el discípulo del Señor, el mismo que había descansado sobre su pecho, publicó también el Evangelio mientras residía en Éfeso. Entonces, vemos cómo esto se fue conformando. Siglo III y IV de nuestra era, Orígenes, otro de los padres de la iglesia, dice, la iglesia tiene 4 evangelios, los herejes tienen muchas. Esto ya va haciendo referencia a que existen otros escritos,
pero que ya los 4 evangelios para esa época, siglo III y IV, realmente ya se tienen conformados como inspirados por Dios. Comentarios semejantes se encuentran en Papías de Hierápolis y Clemente de Alejandría, otro de los padres de la iglesia. Un creciente número de libros se presentaban como sagrados y causaban controversia. Entre ellos, muchos eran de influencia gnóstica. El gnosticismo fue una porción del cristianismo que luchó mucho con la visión paulinista. Al final, triunfó la visión paulinista y los escritos paulinos también fueron los que llegaron hasta nuestro tiempo, por lo cual decimos que nuestra iglesia fundamentalmente es la iglesia cristiana de corte paulino, que es la que llegó hasta nuestros tiempos, aunque existieron muchos cristianismos, muchas formas de vivir el cristianismo. No fue sino en el Sínodo de Roma, en el año 382, bajo el pontificado del Papa San Damaso I, que la iglesia instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio. ¿Ah? Y los libros del Antiguo Testamento los tomó de la versión de los 70, de la Septuaginta, y así se conformó. Después, en posteriores concilios fueron ratificados, pero no se definió como dogma, sino hasta el Concilio de Trento en el 1546, a partir de la reforma de Lutero y la necesidad del Concilio de Trento, que fue el acto de contrarreforma. Allí se definió ya dogmáticamente que estos son los libros inspirados, y ahí se definió el listado de libros que tenemos hasta nosotros, o sea, los 73 libros que existen hasta nuestro tiempo. Entonces, para los católicos, la Biblia está formada por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los ortodoxos admiten la misma cantidad de libros que nosotros. Los admiten la misma cantidad de libros que nosotros. Ya dije, 39 del Antiguo Testamento para los protestantes, ¿verdad? Y 27 del Nuevo para nosotros. A un judío ustedes no le pueden decir que llamar Antiguo Testamento a su Biblia, porque su Biblia no tiene los libros que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Entonces, en esas estaban. Nuestra distribución, por ejemplo, es diferente. Tenemos Pentateuco, libros históricos, libros sapenciales, libros proféticos, ¿no? Entonces, y en los proféticos tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Lo de mayor y menor se refiere al tamaño de su obra fundamentalmente, ¿no? Si hablamos por mayores, no hay profeta más grande en cuanto a su obra como Isaías. Pero esa es la diferencia. Ahora, los libros deuterocanónicos, les dije, son primera y segunda de Macabeos. Ahora, existen también tercera y cuarta de Macabeos que no están incluidos ni en nuestra Biblia ni en las Biblias de los judíos, pero sí en su tradición. Así como también hay un apócrifo de Esdras, o por lo menos 2, Esdras y Nehemías, que también no están en su tradición. El Nuevo Testamento se conforma por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, que serían los históricos, de ahí los didácticos, que serían las cartas de Pablo, y de ahí los proféticos, que sería el Apocalipsis. ¿Alguien dijo, Pillo? Mario, ¿cuál es la diferencia entonces entre los libros históricos y los sapiensales? No, libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos de los Apóstoles, que van narrando a modo de historia, ¿no? En cambio, los didácticos son cartas, básicamente, cartas pastorales. No, sapiensales. Sí, pero eso es en el Antiguo Testamento. Correcto. En el Antiguo Testamento tenemos Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico, que se le llaman libros sapienciales. Sapienciales.
Los proféticos son los que propiamente llamamos profetas. Aunque todos los libros tienen un carácter profético, a esto le llamamos por excelencia proféticos, y son los que en la Biblia hebrea también se les ubica como proféticos. Y los libros históricos en el Antiguo Testamento parten a partir de Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Macabeos. Pero muchos de esos no son historia en nuestro, como ya les expliqué. Por ejemplo, Ruth está en históricos, pero no es historia propiamente, ¿no? ¿Y el libro de Enoch, entonces, dónde queda? Es un apócrifo del Antiguo Testamento. Bueno, pregúntenme porque ya aquí sí ya no voy a poder desarrollar estas otras partes. Preguntas. Don Mario, tengo una pregunta y que me la hicieron esta semana. Y me dijeron que tal vez usted me podía sacar de las dudas. ¿Por qué en el Génesis hablamos de tantos años que cumplieron, de 900 y algo? Ellos quieren saber si ellos contaban los años así como nosotros lo contamos, de 365 días, o los contaban diferente. Ok, por lo que les expliqué precisamente es para que nosotros leamos eso ya no desde la perspectiva esta como una historia, ¿no? Sino que entendamos que tienen un carácter mítico, que pretenden otra cosa diferente de contar años. Ahora, uno empieza a hacer teorías, decir, bueno, es que en aquellos tiempos, porque la gente era más sana, entonces vivía más. O uno empieza a hacer un montón de cuestionamientos, que realmente no ese es el propósito. Entonces, eso queda como una tradición legendaria, que la gente vivía más antes y está dentro del marco de algo que el judío necesita, que es la genealogía. Entonces el judío utiliza la genealogía y el judío tiene marcado un tiempo a partir de Adán. El judaísmo tiene contados los años a partir de Adán. Por cierto, hay un dato interesante. Abraham aparece en la historia en el año 1948 de la cuenta judía. O sea, cuando aparece Abraham, ellos van contando el año 1948 desde Adán. Y lo interesante es que en el año 1948 de nuestra era es cuando nace Israel, que fue aceptada por las Naciones Unidas y nace ya como un país, como una nación, ¿no? Una coincidencia bien interesante, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la cuenta judía en el año, ¿qué voy a decir? 4,000 o 3,000, no me acuerdo cuánto. Porque 5,787. Ellos tienen esa cuenta. Correcto. Y a partir del Talmud, ¿verdad? Por ejemplo, hay unas tradiciones y reflexiones que dicen, como encontramos en la Biblia, que para Dios un día son 1000 años. Y que entonces, si un día son 1000 años, si se están contando que estamos en ese año, ya estamos cerca del sexto día, ¿va? Entonces, muchos dirán, estamos al final del sexto día, que entra el mundo en un cambio de era, porque va a descansar todo, ¿no? Entonces, es otra reflexión. ¿Ya? Nosotros no vamos en la reflexión por esa línea, porque ellos tienen su propia reflexión acerca de las escrituras también, ¿no? Pero ahí, a partir de ahí se puede coser cualquier cosa. Como dijo un rabino, la Biblia es como una cueva de ladrones donde cualquiera puede sacar lo que quiera. Entonces, para fines prácticos, es importante tener en mente estas cosas para entender las escrituras, pero a la hora de definir con lo más exactitud que nosotros querramos, debemos dejarnos guiar por el magisterio de la iglesia antes de nosotros empezar a desarrollar
nuevas teorías basadas sobre todo en un desconocimiento absoluto de esto. Así es que me parece interesante la pregunta de María, porque precisamente ese es el pensamiento que debemos de quitar de la mente, ¿no? De querer contar en lo que es, ya les digo, hasta el capítulo 11, ustedes para fines prácticos, mírenlo como historias legendarias, ¿ya? Para fines prácticos, porque no le van a encontrar ni pie ni cabeza, ni tienen relaciones unas cosas con la otra. Entonces, para fines prácticos, miren lo legendario y busquen el mensaje de fondo del texto. No hagan teología a partir de un texto como serían los primeros 11 capítulos del Antiguo Testamento. No hagan una teología, me refiero así como el protestante fundamentalista, ¿va? Literalista. Así los saduceos también eran literalistas y por eso para los saduceos era, bueno, miren, después de esta vida no hay nada más. Los fariseos decían, ¿cómo no? El profeta tal, sí, pero eso no es palabra de Dios. La única palabra de Dios es el Pentateuco. Y ahí no dice nada de que vamos a resucitar, de que hay otra vida, que nada. Entonces para ellos hay que vivir una vida ética buena y Dios nos va a premiar ahora. Una vida ética mala, Dios nos va a castigar y punto. Y cuando nos muramos se acabó. Así es que comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es la visión de esta porción. El fariseo no, el fariseo ya teologiza, el fariseo habla de una vida eterna. Y ese pensamiento no existía al principio, sino que es un desarrollo del entendimiento de Dios, ¿no? Entonces en la época de Jesús ya es otro pensamiento que hay un desarrollo en el entendimiento de Dios, pero también hay mucho literalismo en la comprensión de los textos antiguos. Y por eso les digo, lo que yo les estoy planteando también tiene que ver mucho con la forma en que también actualmente se lee y se estudia las escrituras. Mucho de lo que yo estoy diciendo también lo están diciendo los estudiosos de las escrituras del mundo protestante. En el ambiente protestante también se está trabajando en esta línea y se está viendo todos estos temas que parecen un poco controversiales. Entre ellos mismos están diciendo, miren, ya no podemos seguir viendo las cosas de esta manera. Y ya entre ellos mismos también están echando un poco de lado a las iglesias fundamentalistas, porque de verdad que no se puede entender las escrituras desde la perspectiva fundamentalista o literal, ¿verdad? Así es que si se van al Antiguo Testamento a querer darle literalidad a esos textos, a lo mejor entonces me van a poder explicar o decir si realmente a Adán le faltaba una costilla o si tenía ombligo, ¿va? Porque entonces sería válido preguntarse eso. Entonces, como sacarnos de ahí es un poco el punto para verdaderamente entender todos la Biblia desde esta perspectiva. Gracias por la pregunta. Otra pregunta, María, porque vi que está la mano levantada. Pregunta, sino más bien algo que entiendo y que pues de toda la vida siempre he sabido, y es que la Biblia, como dices tú, no se puede leer y entender o tratar de entenderla literalmente en sus pasajes y en sus narrativas, sus historias, sino que eso hay que darle la interpretación de qué es lo que Dios quería que pasara, porque si analizamos, primero que nada es asincrónica, o sea, no tiene tiempo ni lugar prácticamente, todo es incierto, pero definitivamente Dios nos está entregando la manera de que nosotros lo adoremos, entendamos que venimos de Él, o sea, la interpretación como tal. Y siempre se ha dicho que desde que Dios nos creó, nosotros nos hemos ido degenerando. Desde el punto de vista religioso, histórico, de la creencia, de la fe. El hombre siempre se ha ido degenerando,
si lo pensamos desde el punto de vista de científico o aparte de esto, siempre hemos hablado de que nosotros tenemos descubrimientos de millones de años. Por eso cuando se dice que un día para Dios es 1000 años, para nosotros los cálculos dan más o menos los millones de años, 200 y 300 millones de años de que encontramos restos fósiles y bueno, todas estas cosas que hayan por ahí, ¿no? Pero en la medida que uno va pasando la historia con nuestros primitivos, en la época prehistórica y todas estas cosas, el hombre ha ido avanzando, ha ido creciendo, ha ido aprendiendo, ha ido adaptándose mejor, a pesar de muchas situaciones erróneas que han sucedido durante la historia. Pero comparado con la Biblia, es al contrario, el hombre se ha ido deteriorando, entonces Dios es el que ha tenido que estar ahí para tratar de mantener que el hombre, como lo creó a imagen y semejanza, se mantenga en la misma posición, ¿cierto? De que haga las cosas bien, viva bien, trabaje y siempre pensando en que Dios está ahí siempre para nosotros. Entonces es el comparativo, es un paralelo ahí de la parte histórica contra la parte religiosa, y por así llamarla, ¿no? Sí, efectivamente, es todo un desarrollo, o sea, digamos que Dios se va mostrando, ¿verdad? El hombre va en saltos, así es. Ejemplo grande, por ejemplo, valga la redundancia, los monjes, las órdenes religiosas. Surge alguien inspirado, iluminado y quiere seguir el camino del Señor y hay muchos que lo siguen y todo, pero cuando este fundador de la orden religiosa muere y los que lo siguieron y de repente se corrompe la orden, se corrompe hasta que surge alguien más y vuelve al entendimiento de Dios, retoma aquel punto más algo más que han entendido y vuelven y hay otro grupo que lo sigue y la vida en las órdenes religiosas, por eso ven los franciscanos que tienen un montón de subórdenes, por decir así, y todas son que van tratando de rehacer lo destruido por el mismo hombre, ¿no? Por el mismo ser humano. Esa, por ver una forma de la historia, ¿no? Sí. Israel lo mismo, va sufriendo, va cayendo, va reentendiendo a Dios, va reeditando su comprensión y entonces vestigio de eso son las escrituras. Entonces las escrituras no las veamos, nosotros queremos ver las escrituras monolíticas, como que es una gran piedra, como que Dios escribió en piedra, pero el gran problema es que en realidad la palabra de Dios no es viva. Y eso nos lo han dicho siempre, la palabra de Dios es viva. Sí, no tiene espacio ni tiempo, siempre está ahí. No, y revive de nuevo en las nuevas generaciones. Y entonces el proceso de entendimiento de Dios va desarrollándose con nosotros. Por eso hay figuras como Dios camina con su pueblo. En el desierto caminó con Israel, por ejemplo, ¿no? Son mensajes que están ahí. Hay muchos que dicen, no es verdad, eso no existió, no hay vestigios arqueológicos de que hubo tanta gente caminando en el desierto. Y nosotros decimos, es que eso no importa, sino que hay una reflexión allí fundamental. Dios camina con su pueblo. Digamos que fuera una leyenda. Bueno, esa leyenda nos habla de una realidad tan interesante que es este pueblo que salió, pero no es verdad, eso no importa. Pero hay una lección ahí, hay una enseñanza. Dios camina con su pueblo. Nosotros ahora vivimos en un desierto y Dios camina con nosotros y Dios no nos desampara. Y todo el paralelismo de aquel entonces del Antiguo Testamento lo podemos aplicar para ahora. Y no me importa si el arqueólogo no encuentra vestigios de eso. Exactamente. Sí. Entonces, es la alianza, ¿no? Acuérdate que eso, finalmente el acompañamiento de Dios fue la alianza que se creó precisamente desde Abraham para saber que podíamos contar con él y por eso se acompañó en desierto hasta que Moisés pasó al otro lado. Exactamente. Entonces, hay conceptos fundamentales y fundacionales sobre los cuales nosotros vamos entendiendo las escrituras. Sí. Si yo me quedo en el detalle, por ejemplo, hay riqueza en muchos de los detalles de la historia que no tienen que ver con que si pasó o no pasó, sino que tienen que ver con la manera
en que se entiende a Dios. ¿Verdad? Decir que pudieron, que no, los zapatos con los que salieron de Egipto fueron los mismos que después de 40 años llegaron a la tierra. ¿Pasó o no pasó? Ese no es el problema. Hay una reflexión rica ahí, riquísima. Claro. Entonces, ese es el punto fundamental. Ahora, ¿por qué es palabra de Dios? Porque pasó que no se les gastaron los zapatos. No, no es palabra de Dios por eso. Y se vuelve viva cuando en la comunidad nosotros la reflexionamos. Hay una cosa bien interesante, por ejemplo, que dicen los esenios, ¿no? En los textos que encontraron de Qumran, ¿verdad? Que dicen que como ellos rechazaron al templo por la corrupción que había en el templo, entonces vienen ellos y dicen, es que nosotros somos el templo, la comunidad es el templo. Y el verdadero templo vendrá cuando venga definitivamente el Mesías. Entonces, mientras tanto, dicen los esenios, nosotros, la comunidad, somos el templo. Un concepto bien interesante, tremendo. Y si nos vamos a los textos antiguos, encontramos a un pueblo, no a un individuo, a un pueblo, en donde Dios se va realizando con ese pueblo. ¿Verdad? Ahora, leer eso es interesante porque parte del espíritu de la enseñanza de Jesús y que la Iglesia Católica nos enseña es el sentido de iglesia como cuerpo místico de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que somos el templo del Espíritu Santo. Ya lo reflexionaban siglo segundo, tercero, como acabamos de leer. En la reflexión de fondo es donde está la riqueza. Entonces somos templo del Espíritu hasta que se realice la venida completa de. Entonces, es el espíritu que hay ahí en cada uno de los textos en donde la palabra de Dios se hace. Y entonces, como no es letra muerta, la palabra de Dios no es letra muerta, quiere decir que en el transcurso del tiempo, el ser humano va encontrando una palabra viva que le habla en ese momento, en ese contexto propio de su vida y se vuelve actual. Entonces la palabra de Dios es viva y hoy cuando la leemos y la pregonamos, cobra vida en el corazón de todos cuando esta palabra nos invita o nos golpea o nos hace despertar. Y entonces ahí, en esa vida que va tomando, es donde tiene sentido y es donde la palabra es palabra de Dios. Porque desafortunadamente yo no lo puedo decir que es palabra de Dios en el texto porque hay muchos textos que sencillamente aquí dice una cosa y aquí dice otra. Y ya todavía no hemos llegado también a esas partes en donde vamos a ver que es un problema querer decir, tenemos un canon que es el listado de libros, pero no tenemos un canon que diga cuáles son los textos originales, porque no existen textos originales. No existen textos originales. Entonces, el hablar común es, esta Biblia fue traducida del original hebreo. Eso no existe. Es solo una manera de hablar. No existen textos originales. Existen textos antiguos del siglo IV, del siglo X. Hay algo que llaman texto receptus, o sea, texto recibido, que es una colección a partir de textos antiguos que se ha hecho una traducción al griego, por ejemplo, y a partir de ahí se hacen las traducciones. Ya este tema no lo he hablado, ya lo voy a hablar. Lo mismo los judíos mismos también tienen un texto receptus, que es un texto que se terminó en el siglo IX de nuestra era, o sea, en la Edad Media. Y todas las Biblias hebreas son traducidas a partir de ese texto receptus de la Edad Media. Y yo pregunto, cuando se han ido a los textos que descubrieron en el Mar Muerto, no. Es fantástica la coincidencia, pero no coinciden 100% con los textos el texto receptus de la Edad Media que ocupan los judíos para su traducción. Y entonces cuando decimos, bueno, y entonces, y palabra de Dios, ¿cuál texto es palabra de Dios? Ese es
ahí tenemos un problema. Ese es el meollo, sí. Claro, entonces por eso digo, desde aquí todo este proceso ha ido a quitar un poco esos pensamientos que tenemos de lo que es la Biblia, de cómo se debe de ver, y ver un poco más amplio el concepto y entender cómo Dios está allí, vivo. Preguntas, por favor, a este momento. Complicado. Dígame. Mario, entonces, los libros de los macabeos, ¿en qué quedan? Porque los macabeos eran griegos. Sí, es lo que dije. Los macabeos son libros nacionales, pero quedan dentro de los deuterocanónicos o apócrifos, como le llaman ellos. Pero entran en la Biblia cristiana, o sea, la Biblia de nosotros. Exacto. En la hebrea. En nuestra Biblia, que es que nosotros nos guiamos por la versión de los 70 o la Septuaginta, se incluyen estos 7 libros que nosotros le llamamos deuterocanónicos, que quiere decir del segundo canon. Pero los judíos los tienen como apócrifos. Sin embargo, no son libros, son libros que no los consideran del nivel de los otros, pero sí libros importantes. Como dije, solo alguien verdaderamente ignorante de la escritura va a despreciar estos libros deuterocanónicos.